Buenas tardes, mi nombre es Daniela Yulitza Ortiz Paipa, soy de la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, identificada con el código 690-3980. Este video es para la presentación del parcial correspondiente a la asignatura de Ideas Políticas. Espero que les guste. Pensamiento prepolítico arcaico. Es donde surgen los primeros filósofos en la historia, remontados en los siglos 6 y 7 a.C. Aquí se puede ver perfectamente cómo la imaginación del hombre surge como la respuesta al origen del universo, donde se plasma a través de esta unos mitos que intentan explicar el origen del universo, pero que no comprueban a ciencia cierta la veracidad de estos. Aquí, pensadores como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito son los que se pueden resaltar en la historia. Como primer pensador filosófico e importante en la historia se menciona a Tales de Mileto, quien nace en el año 624 a.C. y fallece en el año 546 a.C. ¿Quién fue Tales de Mileto? Fue un pensador filosófico, matemático, astrónomo y físico, quien intenta resolver el origen de la vida por medio de la naturaleza y la materia como fin último o sustancia, como elemento primordial para la existencia de esta, el agua, ya que asegura que ningún ser vivo puede sobrevivir sin esta. Heráclito, también como filósofo y escritor, nace en el año 535 y fallece en el año 570. Este nos demuestra el concepto de la palabra logos, que se deriva de allí la razón y la ley, el orden social. Ya se empieza a demostrar el hombre como un ser pensante, un ser racional, que tiene la capacidad de ordenar ciertas situaciones del orden político y social de la vida humana. Ahora bien, hallaremos el paralelismo entre épocas arcaicas, griegas y romanas. ¿Qué sucede aquí? Podemos ver claramente cómo desde el pensamiento arcaico se quiere dar una concepción sobre el universo y cómo en la época griega se da un concepto sobre la ciudad-estado y la relación del hombre con esta, donde en el Imperio Romano lo que se quiere hallar son las leyes para el pueblo. ¿Sí? En cada una de estas se puede derivar distintos autores y mencionar los más importantes, como en la época arcaica con Tales de Miletos, ya mencionados anteriormente, en la época griega como fundador de una filosofía importante para la creación de ciudad-estado a Platón, quien nace en el año 427 y fallece en el año 347 a.C. Este era un filósofo que por sus concepciones marcó la historia de una antigua Grecia, donde se puede ver claramente cómo los ideales de un ser justo pueden realizar una ciudad-estado. De aquí se pasa a una aristocracia, donde se resalta un imperio romano. Después de una crisis o una batalla entre Atenas y espartanos, se ve claramente cómo, con autores como Cicerón, quienes dan el concepto de leyes a una sociedad para ser justa, se halla el paralelismo. Ahora bien, hallaremos el paralelismo entre épocas arcaicas, griegas y romanas. ¿Qué sucede aquí? Podemos ver claramente cómo desde el pensamiento arcaico se quiere dar una concepción sobre el universo y cómo en la época griega se da un concepto sobre la ciudad-estado y la relación del hombre con esta,
Se resalta un imperio romano después de una crisis o una batalla entre Atenas y espartanos. Se ve claramente cómo, con autores como Cicerón, quienes dan el concepto de leyes a una sociedad para ser justa, se halla el paralelismo. Bueno, podemos hallar una comparación en las distintas épocas que se desarrollaron los distintos pensamientos filosóficos políticos. Cada uno de estos nos lleva a un sistema político, ya sea diferente, pero lo que buscaban era un lineamiento en la historia que buscase un objetivo, el cual sea una organización política. Basadas en estas encontramos la época arcaica, donde se ve claramente el desarrollo de la pregunta del origen del universo y con ello a raíz viene una monarquía marcada en su época. También en la República de Platón podemos ver cómo se desarrolla el sistema político de una aristocracia, donde el poder claramente lo ejercía un gobernante, el cual tenía la capacidad o tenía la virtud de la sabiduría. En la época del Imperio Romano podemos ver una autocracia que maneja el derecho y las leyes como base de una organización política. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que cada periodo fue importante para la historia y que claramente cada periodo, aunque diferente, tiene un sistema político. Claramente se evidencia cómo el hombre tuvo evolución en estas épocas, desde un ser individual hasta en un grupo de una organización política. Aquí lo que busca cada una de estas épocas era colocar a un hombre dentro de un grupo y ver cómo éste evoluciona de distintas formas con la capacidad de raciocinio, de poder liderar y adquirir y saber ejercer el poder. Como concepción, al mirar a Max Weber en la definición de poder, filósofo científico y político, quien nace en el año 1864 y fallece en el año 1920, nos indica que el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad al comportamiento de otras personas. Aquí evidenciamos claramente cómo cada una de estas, aunque organizadas de diferentes maneras sus sistemas políticos, ejercían el poder. De cierta forma, aunque diferente, se veía plasmado el objeto de poder, donde se ve la autoridad carismática con una religiosidad donde el poder era ejercido por dioses, la cabeza mayor de la organización arcaica, la mitología griega. Con ello se despliega la civilización y la antigua Grecia con una autoridad tradicional que venía ejerciendo el poder por monarcas, patriarcas, y de aquí se deja un legado a Roma con la autoridad legal, donde ya viene el derecho, la concepción de leyes y un Estado moderno. Hablaremos del paralelismo existente en los discursos de Pericles y el presidente Abraham Lincoln. Aunque se desarrollan en diferentes épocas, vemos claramente cómo cada uno desarrolla un mismo fin en estos discursos. Las épocas diferentes fueron en Atenas en el año 431, donde se pronuncia el discurso de Pericles, y en el año 1863 con el discurso del presidente Abraham Lincoln. Cada uno de estos tiene un punto de partida. Como punto de partida tenemos que cada discurso se desarrolla en un cementerio, un lugar en el cual los hombres mueren en batalla. Aquí, una de las primeras y verdaderas solicitudes que se hace en el discurso es el querer alabar a estos hombres como honorabilidad a aquellos que murieron en combate, principios que se resaltan iguales en ambos discursos. Se ve claramente la libertad y la igualdad, cuál fue la lucha
para morir en esa batalla que se dio en diferentes épocas. Una frase que puede resumir claramente el objetivo de estos dos discursos es la frase de Abraham Lincoln en el año 1863, quien nos dice: y que el gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra. El objetivo de estos dos discursos es alabar a los muertos y resaltar los valores principales que se dan allí, como objetivo de justicia, la libertad e igualdad que se quiere obtener para una sociedad. La aparición de la filosofía política del pensamiento renacentista se da debido a la crisis religiosa por la reforma protestante y el auge de la burguesía. Como concepción tenemos el pensamiento de Maquiavelo. Este nace en el año 1469 y fallece en el año 1527. ¿Quién era él? Él era un filósofo político, diplomático y teórico político. Maquiavelo nos brinda la concepción o la vía de reflexión de la realidad, la visión realista, donde se hace una transición de Estado a nación, donde éste hace preguntas de cómo debe estar organizado un Estado y de cómo debe ser su gobernante. Maquiavelo nos dice que el Estado debe ser organizado y unido y su gobernante debe tener dos cualidades claras, las cuales son ser un calculador y usar la fuerza como poder. Aquí nos brindan tres concepciones, como lo es la persuasión, la violencia y el engaño. No importa cuál sea el medio utilizado, pero que debe ser una persona autoritaria quien ejerza el poder, para que así este Estado sea debidamente organizado. Cuando la Iglesia empieza a perder poder, se habla claramente de una separación de teología y filosofía política en el siglo XVI. Visiones importantes se resaltan aquí, como la de Tomás Moro, en el año 1478-1535. ¿Quién fue este? Fue un filósofo político, historiador, teólogo y poeta, quien nos habla de su obra idealista de una sociedad justa y perfecta, donde principios a resaltar son la igualdad y la tolerancia. En la igualdad él despliega el interés común y desaparecer la propiedad privada. También nos habla de brindar educación a los ciudadanos como desarrollo social. Dentro de la tolerancia, él destaca el respeto por la religión y el respeto a la crítica social. En su obra Utopía nos da concepciones platónicas y también de Epicuro como el placer como fin de la felicidad. En el pensamiento renacentista se pasa de un Estado a nación. Hacemos referencia a dos autores muy importantes en la historia. Aquí mencionamos a Platón, quien fue el filósofo de la antigua Grecia más importante. Él nace en el año 427 a.C. y fallece en el año 347 a.C. Él hace una analogía entre alma y Estado, donde artesanos se consideran con la virtud de templanza, denominados concupiscibles dentro del alma, y los guardianes, quienes eran la potencia militar de Grecia, eran los que salvaguardaban la ciudad de cualquier peligro, de cualquier protesta que se presentara dentro de esta, quienes eran dotados de una virtud de fortaleza, ya que eran los que iban a defender la ciudad. Cada una de estas se dominaba con una virtud, en la cual se llega a la cabeza mayor, los cuales eran los gobernantes, que tenían que estar dotados de una virtud como lo era la sabiduría. Platón dividía en tres partes la ciudad-estado para que ésta fuera buena y justa. El objeto de esta justicia sería la felicidad, respondiendo así que las leyes eran lo más importantes para el autor Cicerón, Marco Tulio Cicerón, quien nació en el año 106
a.C. y fallece en el año 43 a.C. ¿Quién era él? Él era un abogado, jurista, escritor más importante de Roma, quien nos habla y nos dice: no podemos coincidir en cuanto a igualar la riqueza de los hombres y la igualdad de la capacidad innata, al menos deben ser iguales los derechos legales de aquellos que son ciudadanos de la comunidad. Cicerón nos plantea la importancia de un sistema legal del derecho romano, donde el pensamiento político del occidente se ve reflejado y es actor en esta sociedad. Cicerón deja de marcar la importancia en una filosofía de República de Platón y empieza a ver las leyes como el refinamiento legal y político del occidente. Desde Roma como una de las más importantes para dejar las bases del sistema político actual, se ven inmersas en una formación y desarrollo de cómo fue una ciudad-estado y de cómo se fue mejorando cada una de las instituciones políticas para llegar a una democracia en la actualidad. Vemos cómo hay transición de diferentes sistemas políticos, como pasar de una monarquía hasta una república, y de una república a un imperio, y de un imperio a una democracia actual. Cada una de estas nos ha venido trayendo diferentes conceptos, basados en diferentes autores teóricos políticos de la historia que realmente fueron y marcaron la tendencia social. Gracias a estos se pudo dar claridad y despejar dudas respecto a la formación del individuo en una sociedad, hasta de la sociedad a como una organización sociopolítica. Vemos claramente cómo desde un sistema político arcaico se empiezan a marcar las creencias filosóficas, donde se deriva allí la antigua Grecia con Platón y su pensamiento inteligible de lo que es justo y bueno en una ciudad-estado, donde se organiza una polis como el centro social de reunión de aquellos pensadores que tenían la virtud de la soberanía y tenían la capacidad de gobernar la ciudad. Pasando desde Cicerón con su virtud de justicia de Platón, pero enmarcado ya más en una jurisprudencia del occidente, donde se ve claramente la formación de las leyes y cómo se establecieron dentro de la sociedad para mejorar el desarrollo humano. Bueno, ahora les hablaré de la enseñanza y la importancia que me ha dejado este material de estudio. Soy de las pocas personas que cree en una transformación sociopolítica, pero me dije, ¿cómo entender esto? Debo estudiar un pasado para comprender el presente, está claro. Si yo no conozco las bases de una sociedad, pues claramente no voy a hacer una transformación social, no podré hacer un cambio dentro de esta. Entendiendo a Grecia como su formación de Estado, ciudad, con la sociedad política de la polis, el cual era un bloque pequeño, organizado por unos ciudadanos, los cuales adquirían una virtud muy importante, el cual era la sabiduría, nos deja entender cómo nace ese concepto de justicia dentro de las instituciones y formaciones políticas. Desde ese punto de vista hasta Cicerón, con la formación de sus leyes y el derecho romano como sistema legal, entiendo que para la normatividad que hoy en día existe para los derechos y deberes de la formación del ciudadano es vital, porque sin estas leyes claramente no podríamos ser una organización política. Cada uno de estos nos deja unas bases para hacer una estructura política y poderle hacer pequeños cambios
que nos lleven a una transformación social. Pero para esto se debe conocer la historia, se debe entender y comprender el porqué de la evolución desde el origen del universo hasta la formación de este dentro de una sociedad.